encerró a su madre en un cuarto en pleno desierto por sufrir de demencia. Mira lo que pasó 2 años después. La libertad religiosa es un derecho que debería ser reconocido a lo largo y ancho de la humanidad. La condena o discriminación de una persona o un grupo de personas por el simple hecho de profesar un credo diferente al de la mayoría constituye un crimen que no tiene por qué seguir teniendo lugar en el mundo. Sin embargo, este derecho a la libertad religiosa no es un cheque en blanco para que a nombre de un Dios cualquiera se cometan otros crímenes aún mucho peores. Lastimosamente, no son pocos los casos en que el fanatismo a una idea religiosa lleva a quienes la profesan a incurrir en prácticas horrendas. Dar a conocer uno de estos casos para sensibilizarnos y crear conciencia sobre la existencia de fundamentalismos religiosos en pleno siglo XXI es el objetivo de esta historia. La familia de Alí estaba aparentemente instalada a la perfección en Occidente. Habían pasado muchas generaciones desde que los antepasados de Alí salieron del desierto, huyendo de las guerras que allí tenían lugar entre grupos extremistas y se instalaron en una ciudad moderna y civilizada, donde con mucho esfuerzo y tenacidad lograron empezar desde cero y conseguir una estabilidad económica considerable sobre la base del comercio. Para bien o para mal, lo que mantuvo unida a la familia desde entonces fueron sus costumbres tradicionales. A todos los niños se les enseñó a hablar el idioma de los abuelos y se les inculcó la fe y el respeto por la religión ancestral. Pero todas las monedas tienen 2 caras y aquella fe que sirvió para mantener cohesionada a la familia tenía su lado oscuro. Un lado oscuro que, aunque permaneció oculto durante generaciones, terminó por salir a la superficie muchas décadas después. A Alí le figuró nacer cuando la prosperidad de la familia estaba en su punto más alto. El pequeño no supo nunca lo que era irse a la cama sin comer y desde pequeño recibió los mayores cuidados posibles. Pero no por ello se convirtió en un chico insensible y presumido. Sus padres se encargaron de inculcarle la idea de que aquella prosperidad era una bendición de Dios por la que se debía agradecer diariamente. Y para asegurarse de que el niño nunca fuera cegado por la opulencia y la tecnología y siempre tuviera claras sus raíces, su madre lo sometió a una experiencia que resultaría traumática y a la larga se rebelaría contra ella misma. Aprovechando que la situación de violencia en la ciudad de origen de su familia se había calmado un poco, su madre decidió llevarlo allí. Le mostró los templos sagrados, lo paseó por las calles en las que algún día predicó el profeta y finalmente lo llevó al desierto. Fue una caravana memorable en la que todos iban muy alegres pese a la inclemencia del sol. Pero todo cambió cuando Alí reparó en unas pequeñas chozas de barro construidas en medio de la arena. Cuando le preguntó a su madre por aquellas construcciones, ella le explicó que allí estaban encerradas las personas poseídas por demonios. Era un ritual muy antiguo de su comunidad. Las personas eran encerradas allí durante 2 años por sus familiares, quienes se encargaban de contratar a alguien para que les llevara comida 2 veces al día, con la prohibición de hablarle a la persona encerrada, que solo podía expulsar al demonio en medio de la más absoluta reflexión y soledad. Al cabo de este tiempo, los muros eran derribados. Si la persona seguía con vida era porque Dios así lo había querido y se consideraba que estaba completamente sana en el plano espiritual y el demonio había sido expulsado. Si la persona había muerto era también porque Dios así lo había querido y se había llevado su alma pura libre del demonio. En cualquier caso, el ritual era lo mejor que se podía hacer por la persona afectada y constituía un acto de amor de sus familiares. Lo que la madre no le dijo al pequeño, porque también ella lo ignoraba, es que a lo largo de la historia nunca ninguna persona había sobrevivido a aquel macabro ritual. Siempre, sin falta, todos quienes fueron encerrados en aquellas chozas del desierto terminaron muriendo de insolación al cabo de días. Los encargados de llevarle la comida nunca decían nada a sus familiares, pues con su silencio se aseguraban mantener durante 2 años el dinero que les pagaban por aquel trabajo. A veces, incluso,
a sabiendas del destino de las personas encerradas, ni siquiera les llevaban comida, y los condenados terminaban muriendo de hambre antes que de insolación. En la mente de Alí, aquel recuerdo se instaló no como un macabro ritual, hijo del fanatismo religioso irracional, herencia anacrónica de un pasado remoto, sino como un profundo acto de fe y de amor, en el que los seres humanos eran puestos a prueba por su Dios y ellos respondían al llamado confiándole a Él, con fe ciega, el cuidado de un ser querido, al que amaban tanto como para dejarlo partir al otro mundo en medio del desierto si esa era la voluntad divina. Y precisamente por todo ello, cuando 2 décadas después su madre comenzó a dar muestras de inestabilidad mental, Alí comenzó a creer que se trataba de una posesión demoníaca y puso en marcha los preparativos para llevarla al desierto. Alí tenía para entonces 30 años y estaba casado con María, una mujer occidental que no compartía sus mismas creencias religiosas. A ella le aterró lo que su esposo estaba planeando y trató de persuadirlo por todos los medios posibles para que desistiera de su horrible idea. Pero nada de lo que hizo surtió efecto y finalmente el día llegó. Alí llevó a su madre hasta el desierto engañada, diciéndole que harían un recorrido a tierra sagrada para orar por su salud, pero una vez allí la encerró en uno de aquellos horribles cuartos. Cuando su madre se percató de qué se trataba todo, se desesperó, gritó primero y luego le rogó a Alí que no la dejara abandonada allí, que no quería morir y que ella no estaba poseída por ningún demonio, que simplemente estaba deprimida por la muerte de su esposo. Pero todo fue inútil. La mujer había sido víctima de sus propias enseñanzas y su hijo no dio marcha atrás. Cuando se cumplieron los 2 años exactos del encierro, Alí se trasladó nuevamente al desierto, dispuesto a reencontrarse con su madre viva o muerta, pero en cualquier caso libre del demonio que según él la atormentaba. Pero lo que entonces encontró lo dejó en shock. Dentro del cuarto no había absolutamente nada. No estaba su madre, ni viva ni muerta. No había restos de huesos ni nada por el estilo. Simplemente había un cofrecito de madera que contenía dentro suyo una carta escrita en la más hermosa caligrafía que Alí hubiera leído en su vida. En la carta decía: «Siervo mío, agradezco la fe que me profesas, tan grande y abnegada como para confiarme a tu propia madre dejándola aquí en el desierto en mis manos. Ahora tu madre descansa a mi lado, aquí en el paraíso. Y ahora yo te escojo a ti para que prediques en mi nombre. Anda y di a tus hermanos de fe que los libero de todo sacrificio en el desierto. De ahora en adelante, para expulsar un demonio bastará con ser fiel a mis enseñanzas y cuidar del endemoniado con mucho amor». Desde entonces, Alí, con aquella carta de Dios en su mano, se encargó de predicar aquel mensaje de amor entre sus compañeros de religión. No fue fácil, pero poco a poco aquel ritual fue extinguiéndose y al cabo de 2 décadas el desierto estaba libre de cárceles para endemoniados. Por supuesto, aquella carta no había sido escrita por el mismísimo Dios. Todo había sido un plan de María, la esposa de Alí, quien al no poder convencerlo para que desistiera de encerrar a su madre en el desierto, viajó ella también en secreto. Y el mismo día en que la madre de Alí fue encerrada, María la liberó. Eso sí, debió pagarle al encargado de llevarle comida al desierto para comprar su silencio y evitar que le contara la verdad a Alí. El plan inicial era otro. Consistía en llevar a la mujer a tratamiento psicológico, internándola en un centro de rehabilitación y al cabo de 2 años reencontrarla con su hijo, demostrándole a él que todo se había tratado de un trastorno mental que pudo ser superado con ayuda profesional. Lastimosamente, la muerte de su esposo había afectado mucho a la mujer, que entró en un estado de demencia irreversible y se suicidó al cabo de unos meses en el centro de rehabilitación. Bajo las nuevas circunstancias, María se empeñó en que quedara algo bueno de todo aquello y optó por escribir aquella carta a Alí. No le gustaba engañarlo, pero fue la única forma que encontró para lograr erradicar de una vez y para siempre aquel horrible ritual de la faz de la tierra.
Si el video te gustó, no te olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.